Si uno ve que las entrevistas que le hacen a Pedro Sánchez, al presidente, en una campaña electoral casi, que estamos ya en un país democrático, que siempre la economía, el empleo, la seguridad ciudadana son tres temas centrales, es decir, hagamos un repaso, recordemos todas las campañas. Oiga, yo veo que le entrevistan, y el otro día le entrevistaron una hora en una radio, un famoso periodista, y no le preguntó ni una sola vez por la economía, el empleo, solo preguntaba si mentía. Oiga, es decir, algo pasa, ¿eh? Algo pasa. Aquí... Hombre, pasa que todos los prime time se los están llevando las Ana Rosas y todas estas personas. Entonces, al final, quiero decir, es un elemento muy poderoso y un goteo constante que también está en la responsabilidad ciudadana de elección de lo que consumimos. Es claro que el gobierno de coalición tenía que haberse defendido más. No y solo, haber sido más divertidos. No solo, por ejemplo, sí, eso sí. Pues ves, ¿a que somos unas chapas? Es que somos unas chapas. Hay un tema de discurso, porque tú has enumerado, y en este programa, y lo hizo Montserrat Domínguez el otro día, hechos. Políticas sociales, políticas ambientales, políticas de igualdad, ayuda en momentos de inflación, subida al salario mínimo. O sea, tenemos una serie de hechos incontestables que han mejorado la vida de la gente y que vienen de este gobierno de coalición. ¿Por qué entonces, y lo hemos visto, de verdad, es que es gente echada a la calle por la sanidad pública que nos dio un poco de esperanza, discursos de refuerzo de los servicios públicos a nivel de las comunidades autónomas? ¿Por qué entonces lo que parece que convence es este discurso polarizador, futbolero, de negacionismo de la violencia machista, negacionismo del cambio climático, desprecio profundo y desmantelamiento de los servicios públicos, que parece que nos tenemos que ir despidiendo, ¿no?, de la sanidad pública en lugares como Madrid, porque miras a tu alrededor y no puedes comprender esa mayoría absoluta? ETA, de repente. O sea, ¿qué mecanismos están operando? ¿Es la responsabilidad de los medios? ¿Es que no nos estamos explicando bien? Resulta de verdad desesperante para las comunicadoras y entiendo que también para las personas progresistas. Bueno, pienso que hay dos factores. Uno, desde luego, que el gobierno de coalición ha dedicado mucho más tiempo a gobernar que a defenderse. Eso es evidente. Es verdad que ha tenido unas circunstancias muy difíciles y enfrente pues había alguien que estaba solo atacando. Y eso es objetivable. También, al ser primer gobierno de coalición, ha habido temas de ajuste, a pesar del desempeño y líos del balance. Internos, vaya. Eso democráticamente es bueno, discutir y negociar. A mí me parece bien. Yo digo que fijémonos en la diferencia. Digamos, la mayoría progresista, en ese gobierno de coalición, se puede estar discutiendo. Uno, ¿cuánto hay que subir el salario mínimo? Se puede estar discutiendo si la reducción de la jornada laboral. Se puede estar discutiendo si el control de los alquileres puede ser más o menos. Y en el bando conservador se está discutiendo cuánto machismo es admisible. Claro. Que es realmente para las personas conservadoras que en este país, y las mujeres conservadoras que en este país han decidido y han apostado por esa igualdad evidente y lógica entre hombres y mujeres, es lamentable. Y segundo, hay una cuestión que me parece importante. Después de la pandemia, y es verdad que esto, el flujo americano tiene mucha importancia. Después de la pandemia, con la guerra, claro, hay una cierta sensación de incertidumbre global sobre el futuro de nuestras vidas, el futuro colectivo y personal. Y esos momentos suele ser una tendencia que hay que saber dominar al individualismo. Al individualismo que obviamente no representa un avance la colectividad, social, una idea comunitaria. No, lo hemos visto. Oiga, la pandemia podía ser que el mundo saliera mucho más unido. Deberíamos pensar. ¿Por qué? Porque la pandemia fue global. Sufrimos todos los países, murieron personas en todos los países y sin embargo no. Y poco después se produce una guerra y hay el enfrentamiento tácito entre China y Estados Unidos. Yo creo que ese mundo algo desbocado y con un sistema internacional roto, con inseguridad, produce un reflejo inicial, ya lo veremos, individualista. Y luego las redes sociales es un impacto que aún no está teorizado en el debate político, ¿no? Pero también yo recomiendo siempre leer a un filósofo coreano, a Byung-Chul Han, que es una de las personas que más me ilumina en mi reflexión vital, intelectual y política, que explica muy bien esa autoexplotación
que suponen en gran medida las redes sociales y cómo el capitalismo ha conseguido ahora que nosotros pues seamos con personas empresa, que claro, sí, y que produzcamos muchísimo dinero y riqueza a las grandes compañías tecnológicas con nuestro trabajo, con nuestra imagen, mostración, con mostrarnos a los demás, y bueno, todo eso políticamente está por ver cuál es el efecto, qué valores se imponen, si son los valores de ese sentimiento colectivo, de ese sentimiento solidario que escriben los mejores momentos de la historia de los países. Ahí están, todo el periodo después de la Segunda Guerra Mundial, la España de la democracia avanzada, son los mejores momentos, siempre cuando un espíritu de solidaridad, cuando un espíritu de país, cuando un espíritu de saber que tenemos un destino común y que en ese destino común nadie debe quedar atrás. Son los mejores momentos que han escrito todos los países, cuando se desgarra, cuando se confronta individual, cuando, en fin, pues son momentos de retroceso. Entonces, bueno, tenemos que hacer un esfuerzo. Fíjese, yo lo digo ahora, yo he descubierto el impacto de las redes después de la entrevista que tuve hace 2 lunes con Carlos Herrera en la COPE. Porque, bueno, claro, en mi época, cuando yo estaba en primera línea, no había redes sociales. Era otra historia completamente diferente. Y yo, pues, claro, no estaba, digamos, muy activo y descubrí el enorme impacto que tienen las redes y cómo tienen un lenguaje especial, una comunicación especial. Nosotros, o sea, quien está convencido de que sus valores son mejores, quien tiene los argumentos, los hechos históricos, al final prosperan en su idea de país, de sociedad y de vida en común. Aquí, vamos a ver, aquí la cuestión clave es el debate social, el debate público. Es la cuestión clave. Y la cuestión clave, ¿cómo se intenta influir? Se intenta influir con medios que no son afines, que está, perfectamente dentro del marco de la libertad de expresión. Lógicamente hay medios cuyos línea editorial es conservadora. Ahí es donde se influye. ¿En qué línea? En la línea, lógicamente, de marcar los temas del debate. Yo creo que eso es evidente. Y cualquier ciudadano debe tener la capacidad para, pues cribar perfectamente cuando uno está escuchando una entrevista en un medio a un líder político y le llaman mentiroso 5 veces y a otro del otro color político no le llaman, pues algo pasa. O sea, es decir, eso es así, ¿no? O cuando yo voy a un medio de comunicación y me cuestionan casi la evidencia. Fíjese que con esto de ETA es como para ver, es que la COPE también era un poco evidente, bueno, Zapatero. Pero que ETA esté funcionando. La COPE ya estaba en 2023, que esté funcionando. Pero precisamente yo creo que ahí es donde en el debate, yo creo en la democracia deliberativa, creo en el debate, creo en los argumentos, creo que aunque nunca convenza a personas, porque sus ideas son contrarias a las mías, los argumentos pesan y cuentan. Y no es lo mismo, obviamente, no hacen la COPE. Pero fíjese, con esto de ETA, hasta dónde se intenta rizar el rizo de no asumir determinadas circunstancias y la verdad histórica, ¿no? Que por un lado a veces se dice, no, ETA ya estaba derrotada. ¿De acuerdo? ¿No? Y que son muchos los mismos que dicen que ETA en su día fue quien hizo el atentado terrible del 11 de marzo de 2004, lo cual las dos cosas a la vez son difíciles, ¿no? Porque si ETA estaba derrotada, ¿cómo pudo haber hecho, que no lo hizo obviamente, un atentado como el del 11 de marzo del 2004, donde se sembró la mayor insidia seguramente de la democracia española? Yo la viví, la sufrí, me contuve, porque creo que el poder democrático ha de ser contenido, pero sufrí las acusaciones veladas más graves que alguien puede sufrir en democracia. Más o menos como que había una gran conspiración para provocar ese atentado y el vuelco electoral. Bueno, pues aguanté con toda la convicción. Y fíjese, ahora, los mismos que dicen que a ETA estaba derrotada, cuando mi gobierno asumió la tarea para que ETA renunciara, se entregara, son los mismos que ahora dicen que ETA está viva. Lo cual, claro, es una cosa y la otra son incompatibles, absolutamente incompatibles y contradictorios. Por tanto, es decir, son argumentos falaces. Claro, pero es no una pueden comunicación convencer. desde lo emocional, que es una cosa que aquí hemos hablado precisamente mucho.